industrial. Y bien, estamos ahora con Daniel Mora, presidente de la Comisión de Educación del Congreso, y con José Dexter, presidente de FIPES, que es la Federación de Instituciones Privadas de Educación Superior. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Están acá por el tema de la proyecto de ley de universidades, universitaria, que está elaborando la Comisión de Educación. Bueno, preguntarle que se ha recibido pues muchas críticas de parte sobre todo de la Asociación Nacional de Rectores, la Asamblea Nacional de Rectores, aparentemente porque en la ley, bueno, las funciones de la Asamblea Nacional de Rectores serían asumidas por la Autoridad Nacional de Educación Universitaria, una entidad distinta, ¿no es cierto? Bueno, Daniel Mora, no sé si nos puede usted resumir muy brevemente, porque tenemos poco tiempo, ¿cuáles son los aportes de esta ley? Es decir, ¿en qué se diferencia de la situación actual? ¿En qué sentido va a mejorar la situación de la universidad? Bueno, el tema en principio, que lo que ha mencionado el presidente de la ANR es totalmente diferente a la ley universitaria. Él se ha referido a una nueva ley que ha mandado el Ejecutivo para la nueva organización y funciones y estructura del Ministerio de Educación. Ya. Donde el Ministerio de Educación incluye un viceministerio Ya. de la educación superior. Y la ANR a eso se opone. Ya. Sin embargo, está amparada en la Constitución y está amparada en las leyes. En realidad, la ANR está asustada porque ha tenido incompetencias. El Tribunal Constitucional, en el año 2008, recomendó su desaparición de la ANR y del CONAFO, que ahora tengo, Ya. porque no cumplía los fines establecidos por el artículo 16 de la Constitución de asegurar la calidad. Porque se había dado autorización al funcionamiento de universidades que no aseguraban la mínima calidad que exige la Constitución. Ese ha sido el problema de ese pronunciamiento que ha hecho la ANR, porque recién estamos comenzando a discutir el texto sustitutorio de la nueva ley. Ya. Pero sí consideramos Sí. que debe haber una autoridad nacional de la educación Ya. que lo recomienda el Tribunal Constitucional o una superintendencia de la educación superior. Ya. Lo recomienda la Constitución, que sería adscrita al Ministerio de Educación, Ya. con autonomía total, presupuestal, económica y administrativa, tal como funciona el Sistema Nacional de Que sea la Evaluación y entidad Acreditación rectora, digamos, de las universidades. de las universidades, y en la creación y funcionamiento de universidades, y que dicte las líneas de política, porque no se puede desprender el Estado de controlar a las universidades. Claro, porque son del Estado. Son del nuestras, Estado y le están dando plata. Para Así que es. tengan una idea, ¿sabe cuánto recibe una universidad del sur? Que después lo vamos a ver, la Universidad de Moquegua, en concreto. Casi $5.000 mensuales por alumno. Mensuales por año. Mensuales por alumno. Caramba. Sí, parece, yo digo, mejor mándelos a Harvard, mándelos a Johns Hopkins. ¿Y sabe cuántos profesores principales tiene? 0. Sí. ¿Cuántos profesores asociados? 0. Un profesor principal en algunas. ¿Cómo han podido dar autorización a una universidad de ese tipo? ¿Qué calidad está asegurando? 30 profesores auxiliares. Claro. Y entonces el problema está en asegurar la calidad, hacer obligatoria la acreditación. Universidades que no se acreditan durante un tiempo determinado, que puede ser hasta 9 años, deben desaparecer. O deben dejar de funcionar esos programas, no la universidad, las carreras. Es un aporte. El otro aporte es la creación de esta entidad, la transparencia de la información que deben dar las universidades privadas. Concordamos la existencia de la universidad privada, pero también el Estado no puede dejar de ver si la universidad asociativa sin fines de lucro, por ejemplo, debe reinvertir sus excedentes. ¿Y en qué los va a reinvertir? Y los debe publicar en la página web. Todas esas cosas que no tienen nada que ver. ¿Obligan a reinvertir todo? No. Que ellos publiquen en qué van a reinvertir. Allá. Entonces, se le deja la libertad, pero también tenemos que incrementar nuestra labor de fiscalización, tal como lo señala la Constitución. Eso asusta a determinadas entidades, las públicas no sé por qué se asustan, la ANR no sé por qué se asusta. Cuando el CONAFU, a pesar que nosotros declaramos la ley de moratoria el año pasado en diciembre, en este momento trató de autorizar a una universidad del Cusco, la Lorena del Cusco, opinando que la ley que había sacado el Congreso era totalmente contraria
antidemocrática, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema... Esta autoridad, digamos, nacional de educación universitaria vendría a reemplazar las funciones de la ANR, de la Asamblea Nacional de Rectores, y del CONAF. Entonces, y serían elegidos de manera diferente, donde pensamos que la universidad privada y pública debe tener el mayor peso relativo en esa conformación y que deben dar los lineamientos de política, supervisar. No se va a vulnerar la autonomía universitaria. ¿Tiene que haber un representante del ministerio? Pensamos que debe haber un representante de la CONFIEP, el presidente del CONCITEP, 3 representantes de las universidades más antiguas del Perú, 3 representantes de las universidades privadas más antiguas. Y así, eso todavía se va a discutir, pero son aportes que están dando. El tema de la creación de la incubadora de empresas dentro de la universidad, la investigación obligatoria de la universidad. No debe haber universidad, no debe llamarse universidad una universidad que no investiga. Entonces, ¿por qué? Y se quejan de que no tienen recursos para eso. Y los pocos recursos que tienen, yo quisiera enseñarle en qué se gastan. Hay una universidad que tiene 70 millones para investigación este año. Ah, no, sí, hay otra. Y si vieran los temas de investigación. Es decir, para hacer un libro del diagnóstico de la ciudad, 2.800.000. Sí, pues. Entonces se burla así al Estado, y creo que el Estado tiene toda la obligación de controlar las universidades en su conjunto, ¿no? José Dextre, que es presidente de la FIP, que es la Federación de Instituciones Privadas Superiores. De educación superior. ¿Cuál es su opinión acerca de este proyecto de ley? A ver, nosotros, fundamentalmente, lo que nos preocupa es que en esta buena voluntad de poner orden en las universidades, de un momento a otro se tomen disposiciones que pueden destruir lo avanzado, porque la educación universitaria no es totalmente mala, hay muy buena calidad y hay mala calidad. Entonces lo que deberíamos es, decimos, tratar de identificar los problemas. El problema es la calidad. Creemos que debe enfocarse en esta nueva ley universitaria. Creemos que la acreditación de la calidad y la competencia son 2 instrumentos. O sea, pensamos que sí debe promoverse la inversión en educación superior. Lo dice todo el mundo, hay que invertir en educación superior. Sin embargo, cuando se producen y se crean universidades, se habla de proliferación de universidades. Esto básicamente porque en nuestro país la universidad solo puede trabajar en el departamento que fue creada. Entonces nosotros decimos, debe haber inversión, debe haber calidad, debe haber investigación. La ley, el decreto legislativo 882, que produce, facilita, promueve esta reinversión, lo orientaba básicamente a infraestructura y equipamiento. Nosotros proponemos que además se oriente a investigación, y entendemos que eso está y coincide con muchos planteamientos que se están viendo en la Comisión de Educación, que dicho sea de paso, ha hecho un trabajo intensivo en términos de obtener información todo este primer semestre. Pero sí nos preocupa que hay proyectos que pueden, digamos, verse en el Pleno y tener mayoría de repente, que alteran la autonomía. O sea, si este organismo... ¿No es el caso de este proyecto? A ver, si esta autoridad autónoma es designada por el Ejecutivo, nosotros creemos que sí altera el tema de la autonomía. ¿Por qué? En las últimas décadas, las universidades privadas y públicas han sido baluartes de la defensa de derechos democráticos, son centros de reflexión de las ideas. Entonces, si yo puedo evaluar y yo puedo sancionar a una universidad, un organismo creado por el Ejecutivo, creemos que ahí hay un problema. Si este organismo, si esta autoridad autónoma es elegida, ¿no es cierto? Y como bien dice el congresista Daniel Mora, está de repente la CONFIEP, está CONCITEC, están instituciones, o de repente no exactamente representantes de las propias universidades. Representantes de las universidades, elegidos por las universidades, no coincidimos exactamente con que sean las universidades más antiguas. Sí, pero es el tema disculpa que lo interrumpa, es el tema de que no puede ser juez y parte de lo que pasaba en la ANR. Claro, son los mismos rectores, los que designan los rectores de otros lados, los que designan los profesores, etcétera. Claro. Por eso, ¿Qué calidad va a haber? No se autofiscalizan. En la medida que esa autoridad autónoma esté, coincidimos, no sea del Ejecutivo y no sea de repente, como bien se dice, pero juez y parte. Un tema que no sé por qué no se plantea, digamos, los recursos de las universidades públicas son del Estado. Así es. Entonces el Estado tiene que
asumir su papel, su responsabilidad como dueño de Por las supuesto. universidades. Las universidades no son de, digamos, bueno, claro, te van a decir son del claustro, pero es una concepción un poco medieval. Ahí pensamos que se está malinterpretando lo que es la autonomía. La autonomía no significa estar al margen de la ley. Entonces, inclusive en el proyecto de ley, cuando se plantea que la autoridad autónoma es la que fiscaliza, la que investiga, la que nombra comisiones de investigación y sanciona, decimos, pero ¿por qué más bien en esta nueva ley universal de la República la posibilidad de intervenir en los problemas de corrupción de una universidad pública? Eso sí. A la ANR le dicen, resuelva